ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias, José. Ok, otra vez regresando al ejemplo que pusimos al principio, sobre el pavo, ¿no? o el bacalao. ¿Sí? Hay una planeación, hay una preparación, una ejecución y una culminación. ¿Sí? Entonces, en la etapa de planeación fue antes de la fundación del mundo, y es cuando Dios planea, hace el esquema, hace la ingeniería de servilletas, ¿no? De qué es lo que va a hacer, ¿no? Dios en la Trinidad y los ángeles son testigos de lo que va a hacer para que venga el Mesías. Después sigue la etapa de preparación, y esa vemos en todo el Antiguo Testamento, la preparación para que venga el Mesías. Vamos a llegar a la culminación. ¿Cuándo es la culminación del plan eterno de redención? Cuando Jesús va a la cruz, ¿verdad? Cuando muere en la cruz, que dice consumado es. Pero antes está la preparación. Vemos a Dios en Génesis 1 creando y disfrutando de cada cosa, ¿sí? Más o menos como cuando está la receta se está llevando a cabo. Vamos a Génesis 1. Ya lo hemos leído muchas veces, pero imagínense a Dios haciendo la creación. Génesis 1, ¿sí? Dice, y vio Dios que la luz era buena. En el versículo 4, bueno, más bien en el versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y luego dice, en el versículo 6 dice, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas, y estaba debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y a la tarde y a la mañana el día segundo. Y así va haciendo Dios cada una de la creación. Y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Lo que quiero que veamos es el gozo del Señor al estar pensando qué es lo que va a hacer y llevándolo a cabo. ¿Sí? En Génesis 1, 2, en Génesis 1 y 2, cómo estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. La comunión que tenían Adán y Eva con Dios a través de la imagen, del logos y del espíritu, y cómo había unidad. ¿Sí podemos ver a Adán y Eva en el huerto del Edén en unidad con Dios? ¿Sí? ¿Qué le faltaba a Adán y Eva? Tenían todo, ¿no? Tenían una vida teocéntrica y no les faltaba nada de nada. ¿Sí? Acompáñame en Génesis 2, 1 al 3. Si alguien lo quiere leer, por favor. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Terminó. ¿Cómo se siente uno cuando termina de cocinar el pavo? Pero aquí vemos lo que, o sea, este es el gozo de Dios, ¿verdad? Terminó, ya estaba todo creado, ya estaban el hombre y la mujer, y ya estaba en comunión con ellos, y era la forma en que se gozaba, ¿verdad? Después viene la promesa, bueno, la caída y la promesa del Mesías, Génesis 3:15, y luego Génesis 5:1-3, la descendencia de Adán. Recordamos que
ahí viene, dice, en el 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. En el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y lo dice, punto y aparte. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Sí? Entonces, toda esta etapa del Antiguo Testamento es la preparación para el cumplimiento del plan eterno. ¿Sí? Es como ya el pavo está en el horno, ¿no? Está cociendo. Y la ejecución ya es en los evangelios. Y en los evangelios podemos ver en Lucas 1 y 2. Alguien que lo vea ahí y nos comente de qué se tratan Lucas 1 y 2. ¿Cómo? Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Ajá. ¿De qué habla? El nacimiento del Mesías, ¿verdad? Y en Mateo 1, la genealogía y también cómo fue que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesucristo, el Mesías. Entonces tenemos la etapa de planeación antes de la fundación del mundo, la preparación durante todo el Antiguo Testamento, por medio también de todos los cuadros físicos de verdades espirituales que están en Salmos, bueno, en los libros de Moisés y los profetas, y en Salmos, en los profetas como Isaías 7, Isaías 53, todo lo que habla del Mesías que iba a venir, ¿verdad? Y luego ya la ejecución del plan, que es, ya está el Mesías aquí, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la definición del gozo de Dios. ¿Cuál sería el gozo de Dios? Ya pensé que había levantado Miguel la mano y dije, órale. Pregunta, ¿mande? Que un pecador se salve. Que un pecador se salve. Sí. El gozo de Dios está en su Hijo mismo, en Cristo. El gozo de Dios está en su Hijo mismo, en Cristo. ¿Es correcto? Hay más todavía. Dice que Jesús no vio el oprobio, sino que veía el gozo delante de él. Entonces, la majestuosidad de la cruz es el gozo. El plan de redención es el gozo de él, dice, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era la vida de Adán y Eva en el principio en la presencia de Dios? Era gozo. Tenía la vida de Rosetta, Julio. Era gozo. Vivían en unidad, ¿correcto? Vamos allá a Juan 17. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 17. Si alguien nos quiere leer fuerte y claro. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo... No, hasta el versículo 13. ¿A cuál? ¿Del 1 al 13? Ajá. Estas cosas habló Jesús. ¿Lo repito? Sí. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tenga mi voz cumplido en sí mismo. Amén. Gracias. Dice el Señor, dice en el versículo 4, huele pavo, ya está, ¿verdad? Ya se está cocinando, pues. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Y luego en el versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Sí? Este capítulo 17 habla del propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Que es que tengamos vida eterna, y que la vida eterna dice que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después habla de la unidad, lo hemos visto varias veces, una y otra vez, de la unidad. Cuando creemos en el Evangelio, somos sacados de Adán, de nuestra posición en Adán, y somos puestos en Jesús, en Cristo. Y en ese momento el Espíritu Santo entra a morar a nosotros, y tenemos ahora, se cumple la oración que decía aquí el Señor Jesucristo, dice que ellos, dice en el versículo 21, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el gozo de Dios. Dice que, versículo 13, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ese es el gozo del Señor. La comunión, la unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice el Señor, la obra que me diste, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 4. Y entonces es la culminación del plan eterno de redención. Vimos la planeación, la preparación y la ejecución del plan, y la culminación, que es el tiempo presente, lo que vivimos desde la cruz hasta donde vamos, ¿verdad? Esta inicia cuando decía Julio en la cruz, ¿verdad? Cuando el Señor dice tetelestai, ¿verdad? Culminado es. Culminado es. Ahí es cuando ya se cumple el plan eterno de redención, y todo aquel que cree, ¿cómo se llama? No muere más, tiene vida eterna. Nos vamos a Lucas 23. Mateo, Marcos, Lucas.
Lucas 23:44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y luego en Juan 24, del 1 al 6, Juan 24. Juan 21, del 1 al 6. No, perdón. Juan 19, perdón, Juan 19. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Luego en el 20:18, ¿dónde? ¿De Juan? Que era el 24 del 1 al 6, era el pasaje de Lucas, equivalente a este. Dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. La resurrección para el Señor ya no le contaron, había resucitado. Y vemos ahora, ese es el gozo del Señor en el presente. El gozo del Señor en el futuro, vamos a verlo en Apocalipsis 21. O sea, ahorita para nosotros, que hemos conocido y que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya estamos en el presente, ¿verdad? Ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y Él produce el gozo de Dios, ¿sí? No nuestro gozo, no nuestra alegría, ¿sí? Es algo que no entiendo bien cómo se relacionan, pero es algo diferente. El gozo de Dios es la unidad que podemos tener en Él, ¿sí? La alegría de que está listo el pavo es algo más terrenal, más nuestro, ¿no? Más de la vida diaria, pues. Pero pensemos en el gozo del Señor como la unidad con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y en el futuro, en Apocalipsis 21, a partir pues vamos a leer el capítulo 21. ¿Quién lo quiere leer fuerte y claro? Adelante, José. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como en una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el árbol que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su vigor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como de cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Pásate al versículo 22, por favor, José. Ajá. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que huye en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra verán su gloria llevar a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación ni mentira, sino solamente que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Esa es la esperanza futura que tenemos. ¿Sí? Y ahí podemos hacer la cara de gozo. ¿Verdad? Sí, que pase lo que pase aquí en esta tierra, va a llegar ese tiempo. ¿Sí? Independientemente de las circunstancias que podamos estar viviendo, todo va a pasar. ¿Verdad? Y este es el gozo de Dios, porque aquí vamos a estar en comunión con lo de Juan 17, que ya estamos posicionalmente. ¿Verdad? ¿Sí estamos de acuerdo que estamos posicionalmente? ¿Sí? Preguntémonos, ¿vivimos de acuerdo a eso que decimos que creemos? Entonces le batallamos, ¿verdad? Pero bueno, sepan que es verdad, pues, que el pasado es verdad, este presente es verdad y el futuro también es verdad de lo que está escrito. ¿Sí? Conclusión, voy a leer del diccionario de Samuel Ventura lo que él define como gozo. Está muy interesante, bueno, me pareció muy interesante. Y si lo quieren se los pasamos, pero bueno, dice gozo es lo que el hombre anhela y lo que busca, lo encuentra cuando encuentra a Dios, decía Mirna, y solamente entonces retiene este gozo en la proporción en que crece en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque crecemos en el conocimiento de Dios y entre más conocemos a una persona, más confianza le tenemos. Dios es el autor del verdadero gozo, como de toda buena dádiva, siendo Él perfectamente bueno y por encima de todo mal. Es presentado como hallando su propio gozo en el arrepentimiento del pecador que vuelve a buscarle. Decía, no me acuerdo quién, cuando alguien se salva, creo que Malena. Dice aquí, al haberse introducido el pecado en Génesis 3, y habiendo quedado el hombre por ello alienado de Dios, su idea de gozo, nuestra idea de gozo, es llegar a ser tan feliz como pueda sin Dios. Ese es el hombre natural. ¿Sí? Y si nos preguntan, ¿qué te da gozo? No, pues Que gane las Chivas. ¿Dónde? Que gane la Chivas, dicen. Por eso hijo siempre lo busca. ¿Qué tal? Que ganen los Steelers o que pierdan los Dallas Cowboys, lo que sea. Pero es algo que en lo que buscamos nosotros el gozo,
el hombre natural separado de Dios, ¿verdad? En la historia del hijo pródigo, él, ¿se acuerdan que le cita aquí la historia del hijo pródigo cuando le dice, ¿sabes qué? Voy a pedirle a mi padre que me dé todo lo que me corresponde, ¿verdad? Y me lo voy a ir a gastar y me voy a gozar. Eso era lo que él entendía por el gozo, ¿no? Dice, el único resultado de un curso tal es el desengaño y la amargura aquí abajo y el entorno dolor en el más allá. Dice, a la amargura aquí en la tierra y el eterno dolor en el más allá. Sin embargo, cuando la luz del amor de Dios, revelado en el don y en la muerte de su Hijo, resplandece en el corazón, este queda lleno en el acto de gozo inefable y glorioso. Como dice 1 de Pedro 1:8. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Asimismo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Y es producido en el corazón del creyente por el Espíritu para la gloria de Dios. ¿Sí? El único hombre que jamás tuvo que ser conducido a este conocimiento, por cuanto su delicia había estado siempre en Dios, como la de Dios estaba en él, aquel que había sido llamado varón de dolores, este hombre perfecto y bendito tenía su propio gozo en la comunión con Dios, en dependencia de él. Hemos dicho que Jesús siempre que hablaba decía, no lo digo yo de mí mismo, yo digo lo que dice el Padre, ¿verdad? Yo las obras de él es lo que yo hago, pues yo no sé nada es mío, pues. ¿Sí? Y Jesús desea que los suyos en este mundo, su gozo también sea, que su gozo sea también el de ellos, ¿sí? La comunión, la unidad, es el gozo de Jesucristo. El verdadero gozo no es conocido en el mundo en su estado presente, pero llegará el día en que el dolor, el sufrimiento, la muerte y todos los trágicos frutos del pecado serán quitados cuando Dios mismo enjugará todas las lágrimas, llenando el universo con un gozo eterno y sin sombras, y es lo que acabamos de leer ahorita que leyó Josué, ¿verdad? Y también el 22, cuando ahí lo leen al rato, ¿verdad? En este mundo caído y en los cuerpos de corrupción en los que vivimos, que se enferman y mueren, pareciera que estamos más inclinados a veces a vivir sin gozo que con gozo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿De qué tamaño es un virus o una bacteria? Y cómo nos puede doblar, ¿no? O sea, la verdad que en la semana le daba gracias al Señor por Señor, gracias. Una aterrizada tremenda, ¿no? Como la fragilidad del cuerpo. Problemas, preocupaciones, temores, flojeras, los riesgos de la calle, ¿no? El gozo que podemos experimentar o para el que somos capacitados por el Espíritu Santo es el gozo que leímos en Juan 17:13, que es la comunión 24/7 con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Cuando consideramos, ¿se acuerdan que dice la palabra en Romanos 6? Ya para terminar. En Romanos 6 usa dos palabras muy interesantes. Dice sabiendo, saber, conocimiento, ¿verdad? Y luego dice tomar en cuenta. Fíjense. Dice en el versículo 3, dice, o no sabes, y luego en el 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, etc. ¿verdad? Y en el 11 dice, en el 9 dice también, sabiendo que Cristo, o sea, sabiendo, ya con esa información, que es verdad, que ya sabemos, ahora,
consideran, el versículo 11, así también ustedes considérense o considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando consideramos o tomamos en cuenta que por gracia hemos recuperado o que nos ha sido dada otra vez la imagen de Dios, que somos bautizados en Cristo, y andamos la vida contemplando a Dios y no a nosotros, es entonces que vamos a poder ser libres de preocupaciones, miedos, enojos, flojeras, autocompasión, etc. ¿Sí? En la medida en que consideramos esas verdades, que tomamos en cuenta esas verdades eternas, es como vamos a poder vivir nuestra vida aquí en este tiempo. Finalmente, siempre hay que dejar una aplicación y va otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma o la más fácil de estar gozosos? Hacía una pregunta el otro día, ¿no? ¿Cuál era la forma más fácil de vivir la vida del Espíritu? Pero acá es de estar gozosos. ¿Qué podríamos decir? O la mejor forma o la... ¿Cómo le hacemos para vivir gozosos todo el tiempo? Buscar a Jesús. En comunión con Dios. Permanencia. Recordar que estamos en él. Recordar, dice considerar es la palabra, ¿sí? Tomar en cuenta. ¿Ya lo sabemos o no? Dice Romanos, recuérdense, sabiendo. Se nos olvida. Entonces, parte de la iglesia, de todas las iglesias que se reúnen los domingos, es animarse a recordar estas verdades. Porque ya para el miércoles ya se nos anda olvidando. ¿Verdad? Primera salida a López Mateo, ya se nos olvidó el gozo. ¿Verdad? Recordar que en lo que alcanzo a ver es que el gozo es actitud. ¿Es qué? Actitud. Ok. En la parte humana. Pero el gozo es posicional. Tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Correcto. No es la condición humana. La condición humana sería el placer o la alegría. Pero el gozo es profundo. Va desde el corazón al recordar que estoy en Cristo. La vida en el Espíritu es vivir condicionalmente nuestra posición. ¿Verdad? Que sepamos dónde está, ya sabemos que la palabra considerados, hemos dicho que es una palabra de contabilidad, dice, toma en cuenta, regístralo, o sea, acuérdate, ¿verdad? Vamos a terminar. El gozo que debemos procurar, si se puede decir, es el gozo de Dios, que es la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto nos va a apuntar a vivir la vida del Espíritu. Si vivimos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Pues vamos a estar bien, no hay chance de vivir la vida en la carne. Cuando quitamos la mirada ese objetivo, entonces no hay otra más que vernos a nosotros y otra vez regresan las preocupaciones, regresan los temores, regresan las angustias, ¿sí? Entonces recordemos a vivir el gozo del Señor. Y no en las fuerzas, sino que al momento en que recibimos al Espíritu Santo, es un don, ¿sí? Eso es un regalo, pues viene en el paquete del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí viene, ¿sí? No hay que, solito lo va a hacer, dice el Señor, el viento no sabe de dónde sopla y de dónde va, pero ahí está, ¿sí? El gozo de Dios se da con la venida del Espíritu Santo, es algo involuntario, no de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios, y debemos confiar que es real. Dios ha dejado las Escrituras para conocer esto, lo vimos ahorita en Romanos 6, para recordarlo, y también ha establecido la iglesia para estarnos recordando y animando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida del Espíritu y no la vida de la carne. Mientras andemos como de la manera en que recibimos al Señor Jesucristo, que es ¿cómo? Por fe, por gracia, contemplándolo en todo lo que hagamos,
como dice Hebreos 12, 1 y 2, Él se va a encargar de reproducir la vida de Cristo en nuestra vida. Entonces, la invitación es de que andemos de la forma en que hemos sido llamados, por fe y por gracia, puestos los ojos en Jesús, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, para estar angustiados, con temor, con tristeza, con ansiedad, enojo, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y también los invito, también decía el Señor Jesús, que una lámpara no se prende y se coloca debajo de la cámara. Somos la luz del mundo también, especialmente si consideramos por qué estamos aquí en la tierra, pues, como creyentes. Les recuerdo 2 Corintios 5, 18 al 22. Lean otra vez ese pasaje, es cuando dice que somos hechos embajadores del Señor, ¿verdad? Ya no está el Señor Jesús, ahora está la iglesia para que el mundo conozca a Dios, no para que nos la pasemos padre, o sea, sí para que nos pasemos padre también. Sí, no sé, que disfrutemos de la creación, que disfrutemos de la hermandad, pues es una forma de entender a Dios, ¿verdad? Por medio de la coinonía, de la convivencia, de la comunión entre la iglesia. Es un ejemplo de la comunión, que tenemos oportunidad de disfrutar de cómo es la comunión con Dios, ¿verdad? Pero dice ahí que somos embajadores del Señor, y somos hechos sacerdotes también para reconciliar al mundo con el Señor. Finalmente, la invitación es los animo pues a que busquemos estas verdades, que seamos menos enfocados en nosotros, cada quien, ¿verdad? Y veamos hacia el frente, hacia esa esperanza futura, donde no va a haber más angustia, ni dolor, ni nada. Va a estar el Señor, no va a haber sol ni luna, porque Él va a ser la luz en la eternidad, ¿no? En la eternidad, bueno. Cuando se sientan con poco gozo, o no podamos sentir más bien o no entendamos el gozo del Señor, los invito a servir. Siempre el enfocarse no en uno, sino quitar la mirada de uno, las autocompasiones y todo. Ver a los demás, hay mucha necesidad. El mundo necesita conocer de Dios. ¿Sí? Somos muy privilegiados de haber sido salvos, rescatados, y el mundo está muy, muy necesitado. Desde la familia, vecinos, amigos, ¿verdad? Y eso nos puede ayudar a recordar lo que Dios ya hizo y dónde estamos y hacia dónde vamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por el gozo, Señor, que nos das, o el conocimiento también de cuál es tu verdadero gozo, Señor. Te pido por la iglesia, por todo, por cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos recordar estas verdades, Señor, cuando quitemos la mirada de ti, que volteemos a verte y que te podamos alabar, Señor, y agradecer, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por el fruto del Espíritu, Señor. Y bueno, muchas gracias por todo, Padre. En Cristo Jesús, amén. Gracias, tocayo.